Bueno, los géneros narrativos. El género narrativo es un texto que es inventado, que puede ser oral o puede ser escrito, donde tenemos un narrador que cuenta una serie de hechos con una serie de personajes en un tiempo y en un espacio. Las palabras que están subrayadas son bastante importantes. Texto inventado, oral o escrito, con una persona que lo cuenta, que es el narrador, con una serie de hechos de lo que pasa, con unos personajes que intervienen, en un tiempo determinado y en un espacio, en un lugar determinado. Vale. ¿Qué finalidad tiene? Pues contar esas historias, transmitir valores, transmitir conocimientos. ¿Qué función tiene? Entretener a las personas que lo escuchan, transmitir valores, como ya hemos dicho, y también dejar constancia de hechos o sucesos que pasaban en una época determinada y que consideraban que eran importantes. Los textos pueden ser en verso o en prosa, pero normalmente se escriben en prosa. Para los versos tenéis una tablilla en el libro que ahora os la voy a poner para que la veáis, ¿vale? Pero habría que aprendérsela casi de memoria, ¿vale? Un poquillo difícil, pero bueno. Como el tema va a ser bastante largo, yo creo que podéis en la tablilla ir a lo concreto, ¿vale? Y no divagar mucho. La estructura. Tenemos el narrador, los personajes, la acción, el tiempo y el espacio, que ya lo hemos dicho en la definición. Ahora vamos a desglosar. El narrador es la persona que cuenta la historia. Los personajes pueden ser los principales, si estamos hablando de, por ejemplo, de la película de Spider-Man, pues Spider-Man sería el principal, el secundario sería el malote, por ejemplo, y los esporádicos los que salen por detrás. La acción, planteamiento, nudo y desenlace. Ya sabéis que esto es como introducción, nudo y desenlace. Esta es la historia larga, esto es lo que pasa al final y esto es lo que pasa al principio. Que suele ser cortito y esto bastante largo. El tiempo interno y externo. ¿Qué diferencia hay entre qué? Pues que el interno es la duración de los hechos y el externo es la época, es decir, pues en el siglo XX o en el siglo VI, en la Edad Media, ¿vale? Y por último el espacio, es decir, el lugar donde ocurre. Este tema es bastante largo, por lo que van a ver varios vídeos sobre ello, ¿vale? Bueno, primera parte explicada. El relato breve en prosa. ¿Qué características tiene? Pues que tenemos un narrador que es directo, tenemos poquitos personajes, la acción es muy concreta, se sabe cómo es y el espacio y el tiempo también están muy marcados. Entonces, los subgéneros de la narrativa suelen ser breves, pero pueden ir desde unos renglones hasta unas cuantas páginas, ¿vale? O sea que suelen ser breves, pero tampoco tienen por qué ser un renglón y ya está, o 2 páginas y ya está. Entonces, es variable y nos encontramos mitos, leyendas, cuentos tradicionales o cuentos cultos y microrelatos. Bien, el cuento suele ser un relato bastante breve, una acción única y con una finalidad de distraer al que lo está escuchando. Es fácil porque todos conocemos algún cuento de cuando éramos chicos, ¿no? La Caperucita Roja, Cenicienta, lo que sea. Entonces pueden ser más largos o más cortos. Los cuentos tradicionales, por ejemplo, de las 1001 noches, ¿vale? Los cuentos tradicionales como que vienen de muchos años atrás, como algo que se repite y se repite y se repite. Los cuentos cultos son de autor conocido, ¿por qué? Porque al ser cultos siempre nos transmiten algunos valores, algunas cosas. Entonces se sabe quién es el autor y se quedan normalmente por escrito. Cosa que hay ocasiones en las que algunos cuentos se han transmitido siempre de manera oral, ahora sí se han escrito, pero se transmitían antiguamente de manera oral. El microrelato es que es muy breve, muy cortito, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Los relatos homéricos como la Ilíada y la Odisea, el Cantar de Gesta como el Cantar del Mío Cid, las novelas que van de caballería, de caballos, como por ejemplo el Quijote y Sancho, las novelas históricas van de conceptos históricos, novelas de aventura, evidentemente de aventura, realidad como ficción, meter en la realidad ficción, novela picaresca, de picardía, de saber hacer las cosas como La Zarilla de Tormes, novela moderna, actual, novela realista, ocurre realmente, novela policial, donde aparecen policías, novela negra, donde ocurren cosas malas, y novela de ciencia ficción, que no es real lo que ocurre, ¿vale? Cada uno de ellos en vuestro libro viene bastante explicado y bastante extenso. Con saber un poquito de cada yo creo que es suficiente, no creo que os pregunten, a lo mejor en algún caso os puedan preguntar de qué va la Ilíada de la Odisea, o el Quijote, o el Mío Cid. En ese caso, por lo menos leeros el resumencillo que os viene de cada uno para que sepáis de qué va, ¿vale? Bueno, pues, siguiente parte del tema de lengua terminada.